mucho la red. Sí. Podríamos hacer un resumen así. Ya ven. No dice cuando estoy grabando y hace un resumen flat. Ya está ¿Estamos? grabando. Ya, súper. Ya, el ejercicio nos mostraba la siguiente red y lo primero que hacíamos era hacer el grafo asociado a esta matriz que nos dan acá, teniendo muy en cuenta hacia la dirección que nos están diciendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de que S va a 1, tenemos 8 a 12, de 1 a 3, que es el caso de acá, tenemos 4 de 6, y así sucesivamente. Luego hacíamos la red residual, donde tenemos que tener mucho ojo. ¿Y cómo íbamos a descomponer? Hacia, por ejemplo, el nodo de S1, que de aquí, teníamos que anotar lo que aún falta que pueda agregarle yo para aumentar el flujo. Es decir, aún puedo aumentarle 4 unidades. Y en la flecha que va hacia sí mismo, tengo que ponerle lo que está actualmente. Es decir, en este caso serían 8. Y así con todos los otros nodos que tenemos. Donde hay que tener un cuidado es en el caso, por ejemplo, de 4 de 6, donde tenemos una doble dirección. Entonces yo esto lo recomiendo que lo hagan aparte, en esta parte de aquí, donde tengan el 4 que va de 4 a 6 y de 6 a 4, y lo separen. Vamos a la parte izquierda, que era de 4 a 6, aún pueden aumentar en 4 y actualmente están pasando 0. Y en el caso de 6 a 4, actualmente están pasando 3 y aún pueden pasar 2. Entonces aquí simplemente juntan las flechitas, hacen como una suma de las que van hacia abajo y las que van hacia arriba. Y ahí nos da la resultante, que sería 7,2. Eso. Y ahora, como queríamos maximizar este flujo, tenemos que encontrar caminos que nosotros tomemos un valor y podamos aumentar esta red. Así que siempre vayamos anotando los caminos. Te había preguntado un camino. Ah, ahí lo entendí. Ya, súper. ¿Alguna sugerencia de algún camino? Como les decía, les recomiendo partir con los que están como más periféricos, porque si se meten al tiro con el medio quizás se puedan perder un poquito. Yo tengo una pregunta. ¿Ahí no te dicen cuál es el nodo inicial y final? O sea que siempre es SIT, el inicial y el Sí, final. po, pero, Ah, no, no hay pero como... podría cambiar. Claro, pero no, en el ejercicio al menos no lo especifica. Ah, ya. Ah, pero igual te ponen ahí el primer nodo S y finalmente te lo ponen T en la matriz, po. Claro. Igual te lo ponen así. Mm, ¿algún caminito? Si no lo escribo yo. Ya. Ahí dijo S2, 6. Entonces S2, de 2 a 6. Y para ahorrarnos un poquito escribir esto dos veces, podemos hacer casi lo mismo, pero arriba. Entonces podemos irnos de S a 1, de 1 a 3, de 3 a 5 y de 5 a 3. Y aquí no nos afectará ninguna parte de lo del medio. Entonces podemos hacer esto. Entonces, el primer caminito era el que nos sugirió Sofía, que es S a 2, de 6 y a T. Y aquí tenemos que encontrar el mínimo entre, en este caso sería 8, 4 y 6. Y esto es como el mínimo valor que nosotros podemos aumentar en nuestra red. Entonces en este caso sería 4. Por lo tanto podemos aumentar esta red, la parte de aquí, en 4 unidades cada una. Y en el caso del de arriba, tenemos S1, 3, 5, T. Y sería encontrar el mínimo entre 4, 2, 1 y 1, que son los costos de esos caminos. claro. Y en este caso sería 1. ¿Se entiende por qué hay que buscar el mínimo?
¿Lo pueden explicar? Ya, mira, ¿qué pasaría? Te lo voy a poner con un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo eligiera algo que no es el mínimo? Si yo eligiera, por ejemplo, 4. Ya, yo quiero aumentar mi flujo en 4 por arriba. Entonces, ¿qué pasaría? Ya, le pongo 4 aquí. Genial, aumenté en 4. Pero de aquí a acá ya no puedo seguir aumentando el flujo en 4 porque reviento esta cañería. Su máximo flujo es 2. Y lo mismo pasaría si yo eligiera el 2, por ejemplo, y quiero aumentar todo este camino en 2. Si yo quisiera aumentar todo ese camino en 2 y quisiera pasar desde 3 hasta 5, ¿qué pasa? Reviento esta cañería porque su máximo flujo es 1, no me permite que pasen 2. Por eso que se elige el mínimo. Eso, intervención corta. Está bien. ¿Te quedó claro ahí? Ya, súper. Súper. Entonces, vamos a escribir nuevamente la red residual, teniendo en cuenta ahora los flujos que vamos a poner. Entonces, ahí sí. Uy, a veces me pasa esto. Ahí sí. Ya, ahora tenemos que tener en cuenta lo que nosotros habíamos dicho que íbamos a aumentar. Entonces, en el caso de la DS, A1, A3, A5 y AT, dijimos que íbamos a aumentar en 1. Entonces, en el caso de aquí, ya no vamos a tener espacio para aumentar 4 unidades, sino que 3, porque actualmente van a estar pasando 9, porque aumentamos en 1 el flujo. Aquí están pasando 4, entonces aumentamos el flujo a 5 y el espacio que queda ahora ya no es 2, es 1. Y así sucesivamente. Por ejemplo, acá te está aumentando, había 1, aumentamos en 1, quedan 2, y aquí llegamos aquí, ya nada puede pasar por acá, llegamos al tope. En este caso, algo muy parecido, también teníamos que podían seguir pasando 1, ahora ya no puede pasar nada porque ya aumentamos esto. Y aquí nos queda que actualmente van a estar pasando 9. Abajito, en el siguiente camino, teníamos que aumentarle 4. Entonces, actualmente aquí van a estar pasando 4 y solo pueden pasar 4 más. Aquí actualmente estaban pasando 3. Ahora, como aumentamos en 4, vamos a aumentar en, o sea, va a quedar en 7. Y aquí ya no puedo aumentar más. En el caso de 6 a T, actualmente estaban pasando 0. Y aumenta el flujo en 4. Entonces ahora ya no me caben 6, solo me caberían 2. ¿Se entendió esto que hicimos? Ya, súper. Y así se fijan, por el lado de arribita, del flujo que llega a T, que vendría siendo 5, llega el 6. En el caso de 5 ya llegamos a su tope, ya maximizamos lo más que podíamos. Entonces nos quedaría ver alguna forma de maximizar esta parte de 6 a T. Es decir, buscar algo que nos dé 2 para que nos quede en 0 o cercano. 1, 4, 6 T. 1, 4, 6 T. Y así. Está súper bien el camino que dijo. 1, 4, 6 y T. Ya. Aquí un poquito para que analicemos un poquito los otros caminos. Por ejemplo, si nosotros escogíamos el de S1, 3, 4, 6 y T. Ahí teníamos que el mínimo entre 3, 1, 5, 7, 2. Ya tendría siendo 1. Entonces ahí teníamos una opción de un camino que nos maximizaba en 1 la red. Otro camino que teníamos era el de S1, 4, 6, T, que es el que me acaban de decir.
donde ahí sería el mínimo, considerando los costos, que en este caso serían 3, 2, 7 y 2. Y esto vendría siendo el 2 que queremos maximizar. Entonces ahí ya tenemos una primera opción. Otro camino que podíamos haber hecho era el de S, 2, 1, 1, S1, el 3, 4, 6, T. Donde ahí teníamos el mínimo entre 4, entre 3, y esto ya era lo que teníamos arriba, ¿cierto? Entonces, 1, 5, 7, 2. Entonces aquí teníamos 1. Entonces ya vemos que si tenemos este que es mejor, este ya no nos sirve mucho, y el de arriba tampoco nos servía mucho. Y no sé si me falta uno. Quizás si dibujaran bueno, comentarles que podrían en el certamen también pasar esta red residual a la red de flujos. Entonces, quizás con menos flechas, teniendo la red de flujo, podrían visualizar mucho más fácilmente cuál es el camino que quieren maximizar o cuál les conviene más maximizar. Claro. Porque quizás se confunden un poco mirando tantas flechas así como, uy, ¿cuál camino hago? Entonces, tendrían que ir como intercalando entre la red residual y la red de flujo. Entonces, dibujan la red de flujo, le hacen la red residual, maximizan el flujo, luego vuelven a dibujar la red de flujo, encuentran otro camino a maximizar, dibujan la red de flujo, o sea, de red residual y siguen maximizando. Es como es el ciclo. Y aquí es como por un tema de espacio y de tiempo que no lo estamos haciendo Claro, así. pero en el certamen ustedes tienen el látex, llegan y copian nomás todos los nodos y les cambian los arcos, entonces es mucho más fácil. Bueno, aquí les muestro otro camino, que es este aquí, que se lo voy a poner con otro color. Y es ir de S a 2. Pusiste 1. Lo siento. De S a 2, de 2 a 4. No, está bien. Me faltó un El 1 nomás. Ahí. uno más ahí, el negrito. Ahí sí. Era muy chiquitito. Ya. De 2 a 1, de 1 a 4, que quiere decir este aquí ya está. De 4 a 6 y de 6 a 3. Y ahí teníamos otra opción, que también el mínimo era 2, que podíamos aumentar. Entonces podemos seguir cualquiera de estas opciones. Vamos a seguir con la que nos habían dicho en el chat, que es la de arriba. Y esta es la otra. Ya. Entonces, nuevamente vamos a copiar nuestra red residual. Y vamos, por ejemplo, para... Uy, de nuevo se salió esta cuestión. Ahí sí. Entonces aquí ya no van a estar pasando 9, sino que lo aumentamos en 2, van a pasar 11. Y arriba ya solo nos queda espacio para uno más, para una unidad más. Aquí actualmente estaban pasando 1, vamos a aumentar en 2, entonces van a pasar 3, y aquí ya no nos queda espacio para más. Siguiendo con el de 4 a 6, tenemos que actualmente estaban pasando 2, ahora van a pasar 4. Y aquí solo pueden pasar 5 más. De 6 a T, solo podían pasar 2 más, entonces ya los agotamos. Y finalmente nos queda que actualmente van a estar pasando las 6 unidades. Entonces nosotros aquí ya podemos ver
un indicio de que ya no podemos aumentar, al menos hacia t, de ninguna forma el flujo. Cualquier cambio que lleguemos, por ejemplo, si tomamos un camino de S a 1, de 1 a 3, de 3 a 4, y después llegamos a 6, vemos que de 6 a t ya no podemos ir aumentando, así que no tiene sentido seguir tratando como de buscar un camino, pero nos piden que demostremos formalmente esto. Y en clase ustedes vieron una manera de demostrarlo formalmente. ¿Se acuerdan de cuál era esa manera? ¿Cómo podemos demostrar que el flujo que encontramos ya es máximo? Les doy un hint, tiene que ver con conjuntos. Porque el flujo que llega a t no puede aumentar más, haciendo una línea imaginaria. Porque si te fijas, cualquier camino que tú tomes va a llegar a de 5 a t o de 6 a t, porque ningún otro nodo llegaría a t. Entonces esto ya encontramos que lo máximo que puede pasar es 0. Ya no puede pasar nada más por aquí, están en sus topes de capacidades. Esa es como la respuesta a Bastián. Entonces da lo mismo que camino vamos, siempre nos vamos a topar con 6 o con 5, donde ya nada puede pasar. Sofía, haciendo una línea imaginaria. Ya, esta línea imaginaria se llama corte. Claro, la idea del corte es separar este dígrafo en dos subconjuntos, donde yo puedo decir, ya de este subconjunto, por ejemplo, ya no puedo aumentar más el flujo al subconjunto B. Entonces, uno no llega y escoge cualquier corte. Tenemos que buscar un corte aquí. Pero antes de eso, tengo que hacer el grafo, o sea, la red. El flujo, la red de... Flujo, perdón. Claro. Para que así hagamos el corte. Entonces aquí se me estaba olvidando. 1. Actualmente estaban pasando 11 de 12. En el caso de 3, 5 de 6. En el caso de aquí de 2, están pasando 3 de 4. Aquí están pasando 4 de 8. Y seguimos con el cuadrito de acá. Están pasando 3 de lo máximo que podía. Y están pasando 3 de 8. Si ponemos el 5, están pasando actualmente 2 de 2. De 4 a 5, 7 de 9. En 6, ¿qué nos faltaría? De 2 a 6 están pasando 7 de 7. Voy a poner este acá. 9 de 9. Y de aquí están pasando 6 de 6. Ya, aquí recuerden lo que teníamos Me nosotros. faltó de 4 a 6, ¿o no? Sí, que quiero explicar. Ya. Aquí de 4 a 6 nosotros teníamos dos flechitas. La que iba de 4 a 6 y la de 6 a 4. Si nos fijamos en nuestro camino que nosotros hicimos, que es por eso que la Vale les recomendaba primero hacer esto, tomamos este que va hacia abajito. Queríamos aumentar hacia abajito, o sea, de 4 a 6 y de 6 a t. Entonces, por eso el único que vamos a aumentar sería de 4 a 6, que es este que tenemos aquí. Y el de 6 a 4 se mantiene en 3 de 5 porque no le hemos hecho ningún cambio, por ningún camino. Que eso era como lo quería explicar. Entonces ahora está en 2 de 4 y está en 3 de 5. ¿Se entendió eso? Que confirmen por el chat ahí, un sí, un no. Si no lo explicamos de nuevo. Oh, No. lo siento. Lo siento. Bien. Aquí teníamos dos flechitas
de 4 a 6 y de 6 a 4. El último flujo que nosotros hicimos, nosotros nos dimos cuenta que si tomábamos de S a 1, de 1 a 4 y de 4 a 6 y de 6 a T. Entonces nosotros estábamos tomando el de 4 hacia 6 para aumentar, no al revés, que era el de 6 a 4, porque si no hubiéramos tomado ese, por ejemplo, hubiéramos tenido que seguir de 6 a 4, de 4 a 5 y de 5 a T, por ejemplo. Entonces la idea es como ir aumentando en pos de aumentar el 6 a T. Entonces para eso tenemos que hacer como esta flechita. Y no tocamos en ningún momento el flujo que iba de 6 a 4, solo el que iba de 4 a 6. No sé si se entendió mejor. Eso. Y la otra persona que me Felipe, ahora quedó clara. Más o menos. ¿Y a qué parte te confunde? Ya. De hecho, si te das cuenta, nosotros el camino que nosotros tomamos fue este de acá, que íbamos de S a 1, de 1 a 4, de 4 a 6 y de 6 a T, porque queríamos aumentar de 4 a 6 y de 6 a T para que de 6 a T llegara a su flujo máximo. ¿Ese o no? ¿Ese Ese. que marqué? Sí, súper. Ya. Y nosotros queríamos aumentar todo ese flujo en 2, ¿cierto? No. Que encontramos que el mínimo costo era 2. Entonces, ¿por qué no cambiaría las flechitas que están así actualmente? De 0 a 4 y de 3 a 5. Nosotros estamos aumentando hacia allá, en esa dirección. Si nosotros hubiéramos tomado un camino que aumentara en esta dirección, nos hubiéramos ido por otra parte. Hubiera sido de 6 a 4, por ejemplo, porque estamos yendo hacia arribita, de 6 a 4, de 4 a 5 y después a T. Entonces, por eso solo vamos a aumentar esto, porque esto fue lo único que hicimos. Solo para este lado, aumentar lento del flujo. Ahí está la clave. La clave está en que nosotros dijimos que el camino del Augmenting Path iba del 4 al 6. Si hubiese estado el 6 primero, entonces hubiésemos aumentado el otro camino, el que venía de vuelta. Eso. Ahí, súper. Bien. Sigamos entonces. Ahora con el tema del corte. Como les decía, no es llegar y tirar un corte, pero la idea es tener en cuenta todos los que están en su tope, que vendrían siendo estos de acá. Eso. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo mucha idea de cómo hacer el corte y llego y digo, lo quiero cortar acá, ¿qué me podrían decir ustedes de si es que puedo o no puedo cortarlo ahí? Sofía, no. ¿Por qué? Voy a hacer un dibujito ayuda a memoria aquí en la esquina. Deja de Este es el conjunto de inicio. Espérate, no sé por qué lo estoy usando. Conjunto inicio. Este es el conjunto de llegada. Entonces los que van desde aquí hacia allá tienen que estar llenos. Y los que vienen de aquí hacia acá tienen que estar en 0. Entonces aquí Sofía nos acaba de decir que el flujo que va desde 1 a 3 me dice que no puede ser máximo, porque aún le puede estar pasando en cierta cantidad. Puedo aumentar el flujo en 1. Entonces vamos a llegar que no es tan full todo lo que pusimos. La de 1 a 4 sí, y ahí no puede pasar más cosas. De 2 a 6 tampoco, está el máximo. Pero de 1 a 3 yo aún puedo seguir pasando cosas. Puedo pasar una unidad. Por lo tanto, no puedo demostrar con este corte que mi flujo es máximo.
Tenemos que encontrar otro corte donde estemos en esta situación de que estén todos máximos. Entonces, ¿qué corte sugiere? Mira, yo voy a sugerir un corte súper loco. No necesariamente está bueno, ¿eh? Ojo. Ese, por ejemplo, corto aquí, corto acá, ahí y allá. Uf, Ese corte. le puse. Estaría bueno, ¿no? ¿Me lo aceptan? ¿Qué nota me ponen? ¿Un 100? ¿Un 0? Diría que sí Diría que está sí bien. está bien. Mira, el ¿Alguna Felipe otra opinión? me dice que está bueno. ¿Podéis hacer el siguiente corte, no? Ah, mira, me pregunta si puede no ser recta la línea. Es Mira, que, mira, si tú alejas los nodos, si tú como que este lo mueves un poquito más arriba, el 3 lo dejas por aquí, y el 4 quizás lo mueves más para abajo, esto igual lo podrías dibujar recto, Claro, como es como nos así. quedó el dibujo. Sí. Como que uno pueda moldear su dibujo. Sí, al final los grafos son muy flexible. Molde. flexibles. Entonces, ¿todos aceptan el corte de la Vale? ¿O alguien está en desacuerdo con el corte? Ojo con eso, ¿sí? Este es el conjunto de inicio y el conjunto de llegada. Entonces, según el ayuda a memoria, todos los nodos que están de este lado estarían en el conjunto de llegada, ¿sí? Esos son los del conjunto de llegada. Y todas las flechitas que atraviesan el corte que yo hice, este que está en azul, deberían estar full. Deberían estar llenas. Es decir, deberían ser de este tipo. Así. De 6, ¿cachai? Deberían estar todas completas. Entonces, ¿qué es lo que no está sucediendo ahí? Por ejemplo, yo tengo este nodo en el conjunto de inicio y este en el conjunto de llegada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Este atraviesa el corte y está de la forma full. No. Entonces no podría ser ese corte. ¿Se entiende? ¿Por qué no estaba bueno? Ya, súper. Ya, el siguiente Ya, corte, yo lo voy a proponer. Este. ¿Ya? ya, proponga. Qué ¿Ese? entretenido. ¿Cierto? Que así le queda ¿Ya claro ese? que yo creo que esta es la parte difícil. Sí. Ese está bueno, ¿no? Según con la explicación que le dijo la Vale. Hoy borré todo, borré hasta la ayuda a No, no, no. memoria. No importa. ¿Por Ah, ya qué? está bien. No. ¿Por qué? De A5. De 4 a 5. De 4 a 5. Ya Claro. eso, ¿no? Es porque si simplemente este arco no está lleno. Recuerden que van a haber dos conjuntos, S y T, donde ese es el de inicio y este es el del final. Usualmente se ocupa esta notación, donde aquí va a haber los full, los tipos n sobre n cualquier número, y aquí van a estar los de cero, 0 sobre n. 0 sobre n. ¿Ya? Claro. Súper. Eso. Y entonces ahora que ya hemos practicado mucho los cortes, ¿sugieren algún corte? Igual ya hemos recabado mucho. ¿Cuántos arcos debe cruzar un corte como mínimo? No importa. Podría ser uno, el corte podría cruzar un solo arco, podría cruzar dos, tres. El de venas. No, por favor. Solo T como Solo T salida, como salida. un corte que cruza 5 y 6. Sí, O súper, sea, algo así, Sí, ¿no? claro. sí. Ese sería como el único corte que podría demostrar. Lo importante dentro de Esto, este teorema, el teorema que se llama Max Flow, espérate, creo que es como Max Flow min cut, ¿no? min algo. Mm, No me acuerdo, Eh, lo siento. que significa que obviamente para demostrar que el flujo es máximo, tenemos que hacer un corte mínimo. Y eso se refiere
a esto que hicimos acá, ¿cierto? Lo importante del corte no tiene restricción en cuántos arcos tiene que atravesar. O sea, no es como que, tiene que atravesar por lo menos un arco, o por lo menos dos. ¿Sí? Lo importante siempre es que este nodo, que es el nodo final, se encuentre en el conjunto de llegada y que el nodo, que es el nodo desde donde partimos, se encuentre en el conjunto de inicio. Eso es lo importante. ¿Ya? Y que además el corte siempre debe hacerse como dijo el Diego delante, ¿cierto? Que si yo tengo n sobre n, Al revés, está al revés la flecha. perdón. Lo siento. Ahí sí. Claro, que del conjunto de llegada, o sea, del conjunto de inicio al de llegada sea máximo y del de final al de inicio sea mínimo, ¿ya? Ahí es un corte válido y solo ahí es válido. Ahí yo sí puedo hacer un corte de ese estilo. Por último, tengo que anotar que ustedes tienen que concluir esto. Por ejemplo, Sí, cuando ustedes ya encuentren el corte que indica lo que es la vale, entonces ustedes después tienen que anotar de que existen dos conjuntos ST, S claro, y sí. T, tal que eh, el subconjunto S va a tener tantos arcos que van a ser maximales y tantos arcos de llegada que van a ser minimales. Así. Y que Eso, comprueba que el flujo de esta tiene que red concluir. A eso voy. se anota, para que lo tengan, S de S a T, en este caso sería 15, que sería 9 más 6. Entonces, mediante el corte, como explicaba el Diego, haciendo los dos conjuntos, llegamos a este flujo máximo. No sé si quedan dudas, preguntas. Aprovecho. O podríamos hacer otro ejercicio, no sé si... Es que tiene parte B este. ¿Mm? Tiene ¿Tiene parte parte B B. este? Así que voy a copiar de nuevo. Igual después, si quieren, vamos a hacer otro, como una cápsula. No sé. Ya, la B nos dice, suponga que el nodo 4 explotó y todo el agua que llega a este nodo se está perdiendo. Determina el nuevo valor de flujo máximo admisible por la red, manteniendo las capacidades dadas de manera que no se pierda agua. Entonces tenemos la siguiente situación. Tenemos que el nodo... voy a quitar esto. Ay, no caché la pregunta. Estaba leyendo el chat. Que el nodo 4, la cañería se rompió. Entonces esta cañería desaparece. No. Entonces Ya. tenemos que todas estas flechitas que llegaban y que salían, distribuirlas de alguna manera que nosotros perdamos la menos cantidad de agua posible. Esa cañería, sí. Entonces, por ejemplo, como la más fácil de ver son las que salían. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí que en el caso de 7 a 9 ya no va a existir este flujo y ese le llegaba a 5. Entonces le tenemos que restar en 7 unidades lo que le llegaba a 5. Entonces sería 2 de 9. ¿Se entendió eso? Y así vamos a empezar a hacer con todas las cañerías. Por eso, para que se entienda el primero, por lo menos. ¿Se entendió? ¿No? Sí, ¿no? O explícalo de nuevo por si las moscas. No, repito el... Que no les dé vergüenza, cabros, responder que no se entendió o algo por el estilo. Aquí No de importa si 4, tenemos que explicar 3 veces. sí, la idea es que claro, si para eso está la ayuda antigua. Mm. De 4 salía un flujo que era 7 de 9 hacia 5. Entonces a 5 le estaban llegando 7 unidades desde el 4. Entonces estas unidades ya no existen porque la cañería explotó. Entonces estas 7 unidades ya no le llegan. Y con estas 7 él podía tener 9 de 9 hacia T. Entonces, ¿qué hacemos? Le restamos al 9 las 7 unidades que ya no le llegan y quedan que solo le están llegando actualmente 2 unidades. Entonces pierde estas 7 unidades. No sé si ahí quedó claro. ¿O una duda? Sí. Ya, Sí, ya, súper. súper. Ya, la parte de aquí abajito la vamos a hacer al final porque
como tiene dos direcciones, es un poquito más compleja. Entonces vamos a seguir con las otras. Tenemos, por ejemplo, que por ejemplo, de 1 al que llegaba a 4. A 4 le estaban llegando 3 unidades. Entonces, a 4 ya no le pueden estar llegando 3 unidades. Por lo tanto, vamos a quitar estas unidades y se las podemos restar al 1, porque ya realmente no tenemos para dónde mandar estas 3 unidades. Porque si se las mandamos para acá, vamos a llegar a un punto donde aquí de 3 a 5 está máximo. Tenemos 2 de 2, ya no puede seguir pasando agua por acá. Entonces se las restamos. En ese caso, uy, ¿cuánto era? Lo que había, 11. Y le restamos 3. 8. Pasa algo muy similar con el de aquí. De 3 a 4 estaban llegando 3 unidades. Nosotros podemos decir, ya, pero las mando para acá, pues, para el 5. Pero es que el tema es que de 3 a 5 está máximo. Entonces ya no nos sirve, nos tenemos que retroceder con esa agüita. La quitamos de esta, porque ya realmente no tenemos para dónde mandarla. Y nos va a quedar un 2 de 6. Y esta desaparece. En el caso de que uno sea ya, pero llegué aquí con las 3 unidades, las puedo mandar para abajo. Pero aquí solo me admite una unidad más. Y si se fijan, cuando lleguemos acá con una unidad, hacia acá está lleno. Entonces no tengo tampoco hacia dónde mandarlo. Entonces lamentablemente vamos a tener que perder esta cantidad de agua. Estamos en 1. Entonces de ese ya no van a salir estas 3 unidades, sino que van a salir 5 unidades solamente. Y esta era como... No sé si hasta ahí van entendiendo bien. Dudas, consultas. Voy a asumir que sí, hasta que haya dudas. Vamos a ver esta parte de acá. Vemos que de 4 a 6 estaban dando 2 unidades al 6, el 4. Y de 6 a 4, es decir, el 6, estaban pasando 3 unidades. Entonces lo que podemos hacer aquí es, en vez de sumarlas como lo hacíamos anteriormente, las vamos a restar. Una unidad que queda pasando hacia allá. Es decir, queda una unidad pasando hacia acá, hacia el 4. Lamentablemente, ya no tenemos ese nodo 4, por lo tanto esta unidad ya no podemos mandarla al 4. Si la mandamos hacia el T, vemos que este flujo está lleno. Por lo tanto, tampoco podemos mandarla hacia el T. Entonces solo nos quedaría, lamentablemente, es perder esta cantidad de agua que viene desde acá. Llegamos acá con una unidad, al 2. Tenemos nuevamente que ya no podemos redirigirla para ningún lado y la vamos a tener que perder desde el inicio. Entonces de ese ya no van a salir 4 de 8, van a salir 3 de 8. Y así nos quedaría el flujo. Si es que se rompe la cañería. No sé si hay Cuando alguna... terminan, tienen que revisar también que lo que tienen sea válido. Sí, ¿Sí? maximal. Claro. O en realidad que sea congruente, porque fíjate que si aquí, por ejemplo, llegaste con 5 y aquí estáis diciendo que salen 6, es como, bueno, ¿y de dónde salió? ¿Cachai? Entonces, ahí es congruente porque están saliendo 6 de acá, están pasando 6 aquí llegan 6 y obviamente salen 6 de acá, eso es congruente. De aquí también, po. Están pasando 5 desde ese hasta 1 y de 1 están saliendo 5, po. Está saliendo 3 para allá y 2 para allá. A 3 están llegando 2, súper, y están saliendo 2, súper. Y aquí están llegando 2, están saliendo 2. Entonces todo lo que hicimos es congruente. Tienen que revisar eso. De cada nodo tiene que entrar lo mismo que sale, ¿cierto? La cantidad de agua que me llega a mí como nodo es la cantidad de agua que yo tengo Cantidad de que flujo porque ni distribuir. siquiera sabes si hay agua. Fíjate. Claro, la cantidad de flujo en realidad. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consulta? ¿Algo que no haya quedado claro?
aclarar todo. Creo. Es que por eso tienen que hacerlo con cuidado y no se apuren. Yo sé que es una evaluación y uno le entra los nervios, pero traten de revisar todo, por ejemplo, la parte de arriba con el corte y aquí como lo hacía la Vale, para que no se les vaya a pasar ningún litro de agua. Ya, súper. Después le digo que te No. puedo ir a comer. Ya, bueno, igual quedan 5 minutos, no sé si alcanzamos. ¿A qué hora terminaste? ¿A las 5? Ah, entonces alcanzamos. Al menos Creo hacer que termina a las 5, ¿no? la red residual. Y aquí teníamos otro que era esto. A las 5 termina el bloque. Ya, súper. Uy, se ha muerto. Ya. El cuadro 1 muestra un flujo en una red. Se está analizando establecer una nueva conexión de F a T con una capacidad alfa de terminar. Muestra la red residual de flujo inicial sin considerar la conexión F de T. Luego, considerando la nueva conexión, liste los argumentos IPAT que aseguren el mayor flujo posible y muestra el flujo final, dibuje el corte que demuestra el teorema Max-Flow, min-cut, y sobre este caso. Y nos dan una pista, que recuerde que se pide encontrar el menor alfa que permita el mayor flujo sobre esta red. Ya, para ganar un poquito de tiempo, no sé si les molesta hacer el tiro a la red residual, porque si no se nos va a ir el tiempo haciendo el grafo. Yo creo que dale con la red residual nomás. Ya, Después igual tienen el video para para leer de nuevo la pregunta y hacer el grafo de flujo si quieren. claro. De S a B nos dicen de que pueden pasar 4 unidades, estamos acá, y actualmente están pasando 3. En el caso de... Uy, te lo voy a poner un poco. En el caso de C, que también es uno de los que sale, dicen de que podemos aumentarle en 2 y actualmente están pasando 10. Siguiendo con D, vemos que se cruza con D. Entonces vamos poniendo D acá. De B a D están pasando 8, Uy, así que 0 y... no, pues claro, de vuelta sería 8. Claro. Con C. Pero es que esto quería mostrar. Si se fija, vamos a tocar que D a B también estaba pasando un cierto flujo, que era 1 de 2. Entonces tenemos que, por un lado, como les recomendé, que hicieran esto. De B a D, como habíamos dicho anteriormente, ya no pueden pasar más y están pasando actualmente 8. Y desde D a B, actualmente pueden pasar 1 y están pasando 1. Entonces, ¿cómo sería la resultante que nos quedaría? A ver si entendieron esta parte. Desde B a D. La de aquí arriba. ¿Cuánto nos quedaría? 1, dicen por el chat. ¿Y abajito? 9, dicen por el chat también. Super Sophie. Ya. Entonces sigamos con C, que tenemos que va hacia E. Uy. Que actualmente están pasando 4 de 4. Y va a pasar algo muy similar. Tengo C, tengo E y tengo C. Así que
Por eso se recomienda hacer el grafo asociado primero, para que no tengan que estar fijándose como en estas cositas. Y lo vean directamente. Vemos que de C a E están pasando 4 de 4. Quiere decir que actualmente no pueden pasar más y actualmente están pasando 4. Y desde E a C, que tendría este de acá, actualmente están pasando 1 de E a 1 y pueden pasar 2 más. Entonces, ¿cómo nos quedaría la red? Son todas estas por acá. Desde C a E. Sí. Arriba debería quedar la suma, ¿cierto? La suma de las mismas flechas que van hacia el mismo, que van en la misma dirección. Entonces arriba debería quedar 2 y abajo 5. O sea, te respondo yo más que nada porque nos queda poquito tiempo. Entonces, para que alcancemos. Ujú. Lo que sí debería, es que acá Yo- quizás te yo al confundiste revés, porque creo yo. invertir los nodos. Sí, Ah, acá los invertiste. Ah, sorry. entonces sería 1 y 6. Sí, así que ojo con eso. Solo porque invertir los nodos quería ver si podían. Pero para que tengan cuidado con eso, Me atrapaste a mí. traten de dibujarlo en la misma dirección. El C ponerlo acá y el E acá. Y así no van a tener ningún problema. Y esa es la suma directa. Ya. Sigamos con vamos con C. C también va a F. Voy a poner un nodo F acá. Donde actualmente pueden pasar 0 y están pasando 7. Luego si seguimos con D, ya hicimos el flujo hacia B, nos quedaría hacia T. Entonces podemos poner el T acá. Tenemos que pueden pasar 0 y Están actualmente pasando 10. ¿sí? Siguiendo con E hacia C. Ya lo hicimos y nos quedaría de E a T. Actualmente pueden pasar 1 y están pasando 3. Y desde F a B tenemos FAB. Eso. que de F a B FAD. 4. ¿Ah? Estoy acá. Ay, perdón. Por eso dije FAB. Y pueden pasar, o sea, actualmente están pasando 1. Nos quedaría de F a D. Ahora sí D. Ahora sí. Hacia D no puede pasar más y lo máximo que está pasando ahora es 3. Y por último nos quedaría de F a E, que pueden pasar 1 y actualmente están pasando 0. Y ¿Alguna? faltaría. Ah, no, ese es el inicial. Sí. ¿Alguna duda o consulta aquí de cómo quedó? Acuérdense que no estamos considerando la conexión de FAT, estamos considerando no. Porque eso viene después. Así es. De hecho, creo que aquí era al revés. Es 4 y 1. De FAB puede solo pasar 1 y actualmente están pasando 4. Así. ¿Qué camino recomiendan o tiran por hacer? Sin miedo.
voy a yo sugerir uno. Por ejemplo, vemos que de D a T ya está el máximo. Entonces nos conviene mirar hacia abajito. Podemos irnos de S a C, de C a E y de E a T. Ahí tenemos que el mínimo que podemos aumentar, o sea, el máximo, encontrando el mínimo entre los costos que tenemos, que en este caso sería 1. Entonces, para ese caso nos va a quedar, voy a borrar aquí mismo, para no estar copiando y pegando. Tomamos, este es el primer camino. Donde el mínimo entre 2, 1 y 1 era 1. Entonces, nos quedaría de que aquí ya no van a estar pasando 10, van a estar pasando 11. Y aquí solo nos queda cupo para uno más. Y en el caso de acá, tenemos que el cupo que nos queda es 0. Y actualmente van a estar pasando 7. Y de E a T ya no nos queda más cupo. Y estarán pasando 4. Ya. Entonces llegamos que tenemos que de E a T ya no puedo seguir pasando más agüita. Y de D a T tampoco vamos a ir pasando más agua. ¿Cómo comprobaríamos que esto está bien? Que esto ya lo habíamos visto, que era mediante el corte. Que para evitarnos hacer el grafo de esto, vamos a seguir con el tema de ver si podemos poner una conexión. Igual se lo voy a hacer, para ver si podemos poner la conexión. Nos va a quedar el S, el B, con un flujo 7 de 7. Mentira. Antes lo voy a hacer aquí mejor. Esta es la conexión que nosotros estamos evaluando actualmente, que sería la conexión de F a T. Entonces tenemos que escoger un camino donde podamos aumentar lo máximo sin perjudicar los otros caminos. Entonces, ¿proponen algún camino? Considerar todos los que llegan como a F, como cuáles serían. Entonces, el máximo valor. No sé si no está, ¿no? O me caí yo. No, No, no te has caído. Ya mira, si vemos por aquí, nos vamos desde 1, pero vemos acá que nos topamos con que ya no podemos seguir avanzando. Pasa lo mismo que si nos vamos de aquí, de 4 a B, de B a D, y de D a F ya no podemos seguir pasando agua por aquí. O sea, podemos pasar 3, perdón. Entonces ya tenemos un candidato de 3. En el caso de SCE, nos vamos a tomar que no podemos seguir pasando agua por acá. Y en el caso de SDAF, vemos que podemos pasar 4 por aquí, 4 por acá. Entonces vamos a tener aquí, que sería que lo máximo que nosotros podemos tener es alfa. Y estamos encontrando de que el valor que nos estamos llegando máximo de todos los caminos de valor sería el 4. Entonces aquí nos quedaría como un 4 de alfa. No sé si quedó claro, ¿hay duda o pregunta de ese tema? Más o menos claro. Y así se fijan que quizás fue porque lo hice muy rápido, pero tenemos que evaluar todos los caminos que van a llegar desde F. Entonces aquí teníamos que llegábamos de S a C con 1 y aquí ya no podíamos seguir pasando agua. Entonces ese camino no nos sirve. El camino desde S a B, de B a D y de D a F podemos pasar 3 unidades. Entonces es un posible candidato. Desde
S a C, de C a E, y desde E a F volvíamos a encontrarnos que ya no podíamos pasar más agua, de E a F. Entonces también lo descartamos. Y por último teníamos el que señalamos, que era de S a B y de B a F, donde lo máximo que podíamos pasar era 4. Entonces teníamos la posibilidad de pasar 4 o de pasar 3 por aquí. Entonces, como nos pedían buscar el máximo valor, nos iríamos por el 4. Por eso llegamos a un 4 de alfa. No sé si quedó más claro. En el fondo, lo que nosotros tenemos que hacer, si quieres lo puedo tratar de explicar muy brevemente anotando aquí, con rosado. Lo que queremos ver es, estamos parados aquí, ¿cierto? Y queremos mirar cuánto puede pasar por aquí, lo que había marcado la feña hasta el T. Entonces, lo que queremos saber es desde a cuánto le llega a F. Queremos maximizar lo que le llega a F. Entonces, a F lo que le está llegando es, por aquí le está llegando 4, por aquí le está llegando 3, por aquí le está llegando 0 y por aquí le está llegando 0. Y además tenemos que ver los caminos que llegan a los nodos de donde les está llegando flujo, ¿cierto? En este caso, estos donde les está llegando 0, no nos sirve mucho como... No nos sirven mucho en realidad. Entonces no los vamos a considerar, pero sí les está llegando flujo desde aquí, desde B y desde D. Y aquí le está llegando 3 de flujo y aquí le está llegando 4. Entonces nos vamos a quedar con 4 porque es mucho más alto. Entonces nosotros vamos a maximizar esto diciendo que a F le van a llegar 4 y van a salir 4 desde F de alfa. Eso. Y finalmente nos quería actualizar nuestra red, como estamos aumentando en 4. Aquí va a quedar en 0. Y aquí va a quedar en 7. Aquí quedaría en... había un 4 sí, y un 5. Entonces ya solo nos quedaría hacer el grafo asociado. Quedamos aquí de saber, que va a ser lo último que vamos a hacer, no, para no pasarnos tanto y hacer el corte. Hace 11 de 12. F 7 de 7. 0 de 5. Aquí va un 3 de 3. Aquí teníamos ya un 8 de 8. En el caso de acá, un 1 de 2. En el caso del E, aquí teníamos 4 de 4. Y 0 de 3. Y por último el T, aquí teníamos 10 de 10. 4 de 4. Y nuestra nueva conexión, que sería 4 de alfa. Ya. Entonces aquí, ¿qué corte sugieren ustedes? Es como el último que nos contaron. Aquí hay dos posibles cortes que les pueden ayudar a eso. Recuerden que esta ya es la red de flujos, no la red de residuos. Así es. Hay flujos que tienen flechita de ida y flechita de vuelta. Entonces aquí nosotros podemos hacer el corte, ¿cierto? Tomando en cuenta el ayuda a memoria. S y B como salida, dice Sophie. S y B como salida. O sea, tú dices cómo hacer un corte acá. ¿Eso? Ya, pero ojo acá. Y acá. También. Entonces, recuerda que
Era así, ¿cierto? Esto era n de n y este era 0 de n. Entonces no, ese no sirve. Podría ser, por ejemplo, uno que pase entre SB, o sea, que pase por acá, dices tú, CF, que pase por acá, y después, ay, no alcancé a ver el chat. Déjame abrirlo. SB, Y, CF y E. y Sigue para abajo nomás la línea. para abajo, así, ¿o no? Sí. Claro, ahí teníamos, Ese sí es posible. tenemos que está máximo, está máximo y hasta aquí se lo están llevando 0. También podría servir. No, eso está bueno. Está bueno. Sí, sí. Ese, y este, por ejemplo, no sirve. O este. Tenemos 4 de 4, 10 de 10 y 4 de alfa. Es que el alfa, ahí Es que la podríamos idea como era, determinar alfa o no. claro, que la idea era que nosotros pusiéramos alfa igual a 4 para que esto nos quede el corte Sí, también. máximo. Y así la red de flujo nos queda con 18. Ya pues chicos, no les quitamos más tiempo porque igual ya estamos pasaditos. Sí, Porfa, ya. recuerden escribir en el Discord. Ya. Unos avisos cortitos. La primera es que después toca ayudantía de estructura de datos para los que quiera ir. El spam de siempre. Después, ¿qué más será? Ah, sí, ya después, ya la próxima semana voy a tratar de tenerle las notas del puntaje de la actividad colaborativa, de que les prometí. Y eso. Ya, chicos, que les vaya bien. Chao. Sayonara. Sayonara. Chao, chao. Gracias por Chao, chao. participar. Oye, Feña, al final vamos a hacer cápsula, ¿no? Es que Para. mi idea era hacer, si es que no alcanzamos este, Ah, pero ya, si igual si siguen con, es que tienen la ayudantía el martes, entonces no ya, sé qué van a ver. ya, eso. Ya, chao, chao. Chau, chau.